Muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, todo dependiendo de la hora en la que se esté viendo este video. Como introducción, mi nombre es Alonso Obando Carmona y soy estudiante del Tecnológico de Costa Rica, y el día de hoy vengo a comentar sobre el proyecto realizado con mis compañeros Christopher Zúñiga y Jorge Víquez para el curso de Lenguajes de Programación. Primero que nada voy a comentar sobre el diseño de la solución. El proyecto constaba de realizar un programa con el objetivo de virtualizar el juego de mesa 4 en línea. Este juego se debía de implementar con dos jugadores, donde uno de ellos, mediante el algoritmo Minimax, realizaba un análisis y artificialmente generaba una respuesta a un movimiento de un jugador humano. Ante dicho reto, nosotros realizamos una abstracción del juego en 4 elementos base, que vienen siendo la matriz de 7x7 donde se almacenan los datos del tablero y la partida actual, y todas las funciones girarían en torno a modificar o leer este elemento. El árbol, el cual se encargaría de ordenar y mantener la estructura de los nodos para tomar la decisión de jugada una vez que éste se recorra, y el nodo, que sería el elemento base del árbol donde se almacenarían los diferentes datos mediante el uso de un struct, y un jugador, el cual contendría el nombre del jugador humano para mostrar dentro de la interfaz. Ahora, ¿cómo sería la interacción con el usuario una vez creado el programa? Mediante el uso de consola, el programa le pide el nombre al usuario, y este, una vez que lo ingresa, queda almacenado para mostrar dentro de los mensajes durante el juego. Continuamente se le desplegará un menú principal, el cual permitirá al usuario seleccionar entre jugar y salir. Si el jugador selecciona jugar, inmediatamente empezará el juego, seleccionando aleatoriamente al jugador o la computadora para el primer turno. Durante cada turno se muestra el tablero con los cambios realizados por parte del jugador o la computadora. Se le pedirá al usuario ingresar el movimiento y se desplegará nuevamente el tablero con el movimiento del jugador y la respuesta de la computadora. Y esto se repetirá hasta que uno de los dos jugadores gane o se produzca un empate. Seguidamente vamos a comentar un poco sobre las funciones. En primer paso, vamos a tener la de solicitar nombre, que es donde el programa va a solicitarle al jugador que coloque el nombre para personalizar el juego. Entonces, dentro del juego se van a mostrar diferentes mensajes con el nombre del jugador. Tenemos un menú principal donde iniciará el juego o saldrá. Entonces, el usuario podrá escoger cuál opción pues, seleccionar, y el programa trabajará, depende de si le da iniciar o salir. Si le da iniciar juego, entonces pasamos a la función que es juego. En esta función es la que se encarga de orquestar los turnos de los jugadores, tanto del CPU como del jugador humano, y de imprimir el tablero, rendirse o llamar a la función de IA, que se encargará de colocar dentro del tablero la respuesta de la computadora. Después tenemos lo que es la función elegir tirada, que sería la función principal, donde realizamos las llamadas respectivas para ejecutar el algoritmo Minimax. Esto con el objetivo de devolver una serie de jugadas favorables y escoger entre ellas cuál es el mejor movimiento de una manera aleatoria para la computadora entre el conjunto de buenas jugadas que vamos a seleccionar. Después tenemos la función de crear nodo, que es donde inicializamos los valores del struct del nodo. Después tenemos la función de crear árbol, que esta función es llamada por elegir tirada y organiza todos los nodos de tal forma que se van a mostrar dentro del árbol, y este árbol es la representación de todas las posibles jugadas y del camino a seguir de la computadora. La función de valorar hojas toma las últimas hojas del árbol y empieza a valorarlas con respecto a si son 1000 o menos 1000, si gana un jugador o si gana la computadora. Y este número
de manera recursiva empieza a decrecer o aumentar con respecto al nivel del árbol para así determinar una mejor jugada. Y la función minimax es la función que se encarga de colocar los elementos dentro de reorganizar el árbol y colocarlo de tal forma que se pueda trabajar el minimax. Colocar ficha es una función que va a llamarse dentro del juego y esta función se encarga de pedirle al jugador que decida en qué columna del tablero colocará la ficha mediante un número. Y una vez que el sistema valida que esta columna existe y no está vacía, se va a insertar dentro del tablero o matriz. Ahora, la función de verificar CPU, victoria, tanto de CPU o jugador, es una función que revisará el tablero después de una colocación de una ficha. Entonces, revisará si 4 fichas del mismo símbolo están anexas, horizontales o diagonales. Y esto determinará si el jugador gana o continúa el juego. Después, validar colocación es la función que se ejecutará automáticamente siempre que el usuario quiera colocar una ficha en el tablero. Imprimir tablero es la función que utilizamos para leer el tablero y mostrarlo dentro de la consola. Rendirse es una función que se puede llamar dentro del menú del juego y después de confirmar que el jugador sí desea retirarse, será enviado nuevamente al menú principal. Y la función salir es la función que se puede llamar desde el inicio del juego y esta se encargará de finalizar el juego, darle las gracias al jugador por jugar y cerrar la aplicación. Ahora pasamos a la parte de revisión del código. Dentro del código nosotros tenemos 3 conjuntos específicos. Esos conjuntos son lógica.c, main.c y minimax.c. Cada uno de estos conjuntos están representados por archivos separados donde separamos lo que es la lógica del juego y el algoritmo minimax con el despliegue de interfaz e interacción con el usuario. En la parte main está más enfocada a desplegar las funciones que entran directamente en contacto con el usuario. Ahora, dentro del punto C, del minimax.c, es donde encontramos específicamente la parte de la lógica del algoritmo que va a ser llamado por el jugador CPU. Entonces, nosotros dentro del Minimax tenemos lo que es elegir tirada, que elegir tirada se va a encargar de seleccionar cuál es la mejor tirada con respecto a un conjunto de buenos movimientos y selecciona aleatoriamente uno de esos movimientos. Crea el árbol, crea los nodos y al finalizar borramos el árbol para liberar memoria. Entonces, si nos fijamos en el código, entonces nosotros tenemos una función que es copia tablero, que esa función se encarga de copiar el tablero para nosotros trabajar con una copia del tablero actual, del tablero que guarda la jugada actual. Esa copia nos va a funcionar para trabajarlo dentro de cada uno de los nodos. Este nodo lo estamos trabajando como un struct. Dentro de este nodo tenemos los diferentes elementos como movimientos, número de hijos, tablero, valor y el nivel. Y pues los hijos de este nodo. Cuando nosotros llamamos a la función crear nodo, la función va a actuar como un constructor
donde vamos a crear un nodo y le vamos a asignar los elementos correspondientes a ese nodo con respecto a los parámetros que le vamos a pasar. Entonces, el nivel le vamos a asignar a ese nodo, le vamos a asignar un nivel, le vamos a asignar un tablero y nos vamos a preguntar si el tablero actualmente está en un estado de victoria de alguno de los jugadores o si nos excedemos al nivel de dificultad, que el nivel de dificultad, la idea es que sea como un nivel de profundidad. Entonces, si nosotros nos excedemos en eso, entonces tomamos ese nodo como un nodo final. Si no, entonces le asignamos la cantidad de posibilidades que nosotros tenemos de los movimientos dentro de número hijos. Seguidamente procedemos a reservar la memoria respectiva para poder guardar esos elementos. Y una vez que tenemos reservada la memoria, entonces agregamos los posibles movimientos. Después tenemos lo que es crear el nivel, pero antes de explicar crear nivel y crear doble nivel, nosotros vamos a llamar primero a crear árbol. Crear árbol, nosotros le pasamos un nodo raíz, una profundidad y una dificultad. Entonces creamos un doble nivel. ¿Qué es un doble nivel? El doble nivel es la función donde nosotros creamos la raíz, trabajamos con la raíz y creamos sus hijos. Y creamos para cada uno de sus hijos. Volvemos nuevamente a tomar eso como una raíz y crear los hijos respectivos conforme a los movimientos. Entonces nosotros llamamos crea nivel. Crea nivel lo que hace es guardamos la memoria, copiamos los tableros dentro del nodo, el tablero actual, aplicamos una tirada, que esa tirada va a ser una de las tiradas que tenemos posibles, y creamos el nodo hijo con un nivel inferior. Adicionalmente a esto, guardamos los hijos. Una vez que nosotros tenemos completada el crea nivel, volvemos nuevamente a la parte de crear árbol, donde crear árbol te va a hacer de forma recursiva este proceso. Va nuevamente a crear la raíz para cada uno de esos de los nodos y va a asignarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos con una copia de las posibilidades que hay de movimientos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es poder después trabajarlo con el árbol minimax. Entonces nosotros también hay que tomar en cuenta la función de valorar hojas. La función de valorar hojas es asignarle un valor heurístico a los nodos, donde nosotros vamos a asignarle 1000 o menos 1000 dependiendo de la efectividad del nodo y la profundidad dentro del árbol. Una vez construido el árbol, pasamos a la función minimax, que es reestructurar el árbol de tal manera que si estamos en un nivel par, vamos a tomar eso como un nivel max, y si estamos en un nivel impar, vamos a tomarlo como un min. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros dentro de estas funciones asignamos al padre el elemento mayor o menor
de sus hijos, para que así entonces este nodo pase a ser pues reasignado el valor correspondiente con respecto a los hijos de cada uno de este. Y el valor lo dividimos entre dos porque estamos utilizando un valor heurístico para que a la hora de analizar el árbol, el algoritmo busque la ruta más adecuada con respecto a estos pesos y así pueda escoger la mejor de las jugadas posibles con respecto al valor heurístico. Una vez finalizado este proceso, el programa volverá nuevamente al main.c y en esta parte es donde mostrará el tablero al jugador y el jugador realizará otro movimiento. Cada vez que el CPU, la computadora, vuelva a realizar una jugada de estas, volverá a construir el árbol, volverá a reestructurar el árbol y volverá a escoger la mejor jugada posible para como respuesta a una jugada de un jugador humano.